Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este lunes 14 de septiembre. Seguimos con el desafío de la pandemia, seguimos profundizando la palabra de Dios, que nos dice así en el Evangelio de Lucas, ahora en este capítulo 7. Y nos dice así: cuando concluyó su discurso al pueblo, entró en Cafarnaúm un centurión, tenía un sirviente a quien estimaba mucho, que estaba enfermo, a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos judíos notables a pedirle que fuese a sanar a su sirviente. Se presentaron a Jesús y le rogaban insistentemente, alegando que se merecía ese favor. Ama a nuestra nación y él mismo nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy digno que entres bajo mi techo. Por eso yo tampoco me consideré digno de acercarme a ti. Pronuncia una palabra y mi muchacho quedará sano. Porque también yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si le digo a este que vaya, va; al otro que venga, viene; a mi sirviente que haga esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se admiró y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: una fe semejante no la he encontrado ni en Israel. Cuando los enviados volvieron a la casa, encontraron sano al sirviente. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Acuérdense que esto es después del discurso en el llano, o sea, después de decir las bienaventuranzas, las lamentaciones, después de dar el consejo de amor al enemigo y dar los distintos consejos de autoevaluación de sus discípulos, él vuelve a Cafarnaúm, al pueblo donde comenzó su vida pública, ¿no?, que está a orilla del lago. Y sucede este acontecimiento. Había un centurión. Ubiquémonos que los centuriones romanos eran oficiales del imperio que oprimía al pueblo de Israel. Lo que más, como era romano, era extranjero, no tenía la misma fe, no conocía al pueblo. Sin embargo, era oficial de ese ejército que le imponía el poder a los judíos. Sin embargo, este hombre, aún siendo centurión romano del ejército enemigo, se podría decir, que los invadía y los sometía, sin embargo era un hombre compasivo, un hombre que respetaba al pueblo judío. ¿Por qué? Porque fíjense que acá le presenta: ama a nuestra nación y él mismo nos ha construido la sinagoga. O sea, no solo ama a los judíos, a la nación que es extranjera para él, sino que además, viendo que necesitaban el templo, la sinagoga, él en persona le construye, le hace construir la sinagoga. De ahí es que mucha gente importante del pueblo le dice: mirá, ayúdalo. Y fíjense que es doblemente considerable este hombre, porque a pesar de estar en el ejército invasor, digamos, es compasivo hasta con un sirviente suyo, que posiblemente sería judío, no sabemos, o no, pero era compasivo tanto que
él reconoce a Jesús, él reconoce que Jesús es un hombre de Dios. Y le manda a decir esto que los amigos le dijeron. Yo no soy digno de que entres en mi casa, por eso tampoco me consideré digno de acercarme a ti, de pedírtelo. ¿Qué hay detrás de esto también? El hecho de que los judíos marcaban mucho el que era del pueblo de Israel, o sea, pueblo elegido, y no, por ejemplo, los romanos. Era tanto, digamos, la tensión que había, que si un judío entraba en la casa de un romano, se impurificaba. Eso decía la ley de Moisés. Acuérdense que por eso Jesús, cuando le piden a Pilato, no entran en la casa de Pilato, se quedan afuera. Y le piden crucifícalo, pero afuera. ¿Por qué? Porque si entraban adentro, los judíos se impurificaban porque entraban en la casa de un romano, quedaban impuros. Fíjese el contraste. Seguramente también este centurión romano sabía eso, seguramente. Y es eso en realidad una marginación fuerte al otro pueblo. Sin embargo, él mismo dice, yo no soy digno que entres en mi casa. O sea que el centurión se siente indigno, o sea, no entres porque te vas a quedar impuro, ¿no? Pero él le reconoce, le manda con sus amigos la fe que tiene en él. Si yo, que tengo soldados a mis órdenes, le digo que venga, él viene, y si le digo que va, si vos le decís a Dios que mi sirviente se cura, él se cura. No tenés ni que venir, solo decilo y mi sirviente se sanará. No se puede negar que Jesús quedó conmovido. Después de tanto rechazo de los fariseos, de los escribas, cuando él decía, anunciaba su mensaje, resulta que encuentra a un extranjero que no es de su cultura, que no es de su religión, sin embargo que respeta y quiere el pueblo. Y lo que es más, descubre que tiene tanta fe en él que no hace falta ni que él vaya a su casa a curarlo. Basta que lo diga y ya está. Fíjense que son las palabras que nosotros tomamos cuando vamos a tomar la comunión. ¿Y por qué? Porque cuando vamos a tomar la comunión le decimos antes, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¿Por qué lo decimos? Citamos al centurión. Porque Jesús se quedó admirado y dijo, no encontré a nadie en Israel, en mi pueblo, que tenga una fe como este hombre. Centurión romano del ejército invasor. No, o sea, lo que dijo Jesús para el pueblo judío tuvo que haber sido fuerte. Porque no encontré en nuestro pueblo una fe tan grande como este extranjero. Reconociendo también la catolicidad, que Dios viene para todos. No para algunos elegidos, no, viene para todos. Y lo que es más, de cualquiera puede salir una gran fe. Yo creo que eso es una de las cosas que pasa en esta pandemia, más que nada. Yo creo que nos deja ese mensaje. ¿Por qué? Porque estamos encerrados, porque están encerrados y algunos han perdido el trabajo y algunos están pasando momentos muy difíciles. Y justamente es cuando en nuestra casa, por la tensión que hay y por empiezan a salir todos los conflictos. La gente que estaba ahí en el borde se ve si se ama o no, si se separan, se divorcian o no, porque estalla el estar viviendo todo el día los problemas internos. Si no se los solucionaron desde el corazón, ahí van a salir. Y no solo las heridas. Gente que ha perdido el trabajo, que se siente solo y que se empieza cada vez más angustiado. Heridas que en estos momentos salen afuera, porque son momentos de tensión, momentos especiales, momentos de estrés de estar tanto tiempo encerrado. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo de los viejitos hoy en día. Fui a visitar a un viejito, en las comunidades que atiendo, solo visito a algunos, pero que había dejado de comer por la tristeza, sentirse aislado, y dejó de comer. Bueno, rezamos con él, le di la unción, lo animé. El viejito volvió a comer.
O sea, volvió a vivir, porque si no iba camino a la muerte. A ver, fíjense que ahora, en momentos como este, una palabra de aliento, un animar al otro, puede cambiarme la vida. Puede cambiarme la vida. En medio de esta pandemia tengo que saber mirar a los otros. Tal vez un llamado de teléfono, un saludo, es una caricia para el corazón. En los momentos difíciles, ahí se ven quiénes son mis amigos y quiénes no. Quienes que veía que eran mis amigos, pero en estos momentos ni me saludan, ni me dicen hola. A ver. Y resulta de que por ahí, del que menos espero, como este centurión romano, sale un consuelo, una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Más que nunca hoy tenemos que ser, como dice un libro que me hizo mucho bien, el libro de Henry Nouwen, que se llama El sanador herido. Se los recomiendo a todos que busquen ese libro. Y se refería a eso, a nosotros, que estamos heridos, que sacamos un montón de heridas, pero esas heridas pueden sanar a otro. El sanador herido. A través de mis experiencias de dolor, de soledad, de heridas, puedo ayudar a los otros, que más que nunca, en este tiempo, tal vez estén quebrados, heridos, como el Cristo roto. Pero entonces, yo creo que tenemos que decir como San Francisco, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita la vida eterna. Que Dios lo bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.